Bueno, bien, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Se escucha? Ok, ok, Sí, profesor. bien. Eh, Vamos a avanzar. Hay gente que no haya estado en la clase pasada, eh, del martes pasado, donde vimos estratificación. Sí, yo, profe. Bien. Rosana, Rosana, ¿no? Sí, sí, Reyes. Bien, ok. Eh, bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos el otro día. Voy a compartir mi pantalla, después nos metemos en la unidad 8. ¿Ustedes pudieron avisar a sus compañeros también por mensaje? Sí, se manda todo en el grupo, profe. Ah, ok, bien. Mm, bien. ¿Pueden verme ahí mi pantalla? ¿Ven que les compartí la presentación? Sí, Sí, se ve, profe. Bien, ok. Bueno, en principio, la idea de la instancia de hoy es como una instancia para, digamos, de alguna manera terminar de desarrollar los temas y reforzar lo que fue quedando como muy por arriba de los temas pasados. Yo hoy lo que voy a hacer es, voy a repasar esto de la unidad 6, ¿sí? Rápidamente, y después me voy a meter en la unidad 8, ¿sí? Para, bueno, presentarles los temas de la unidad 8 y que ustedes puedan tener material o que hayamos referenciado algo de material y desarrollado los conceptos centrales de esa unidad, ¿sí? Yo les mencioné el capítulo de Mación y que deben leer para la unidad 8, ¿no es cierto? Es el capítulo 17. Bien. La semana pasada estuvimos viendo esta unidad 6, que es la unidad sobre estratificación y movilidad social. Habíamos dicho, ¿sí?, que la estratificación representaba un sistema de clasificación de grupos y personas, ¿sí? Y es que es un orden de jerarquía que se da en términos de una sociedad, una determinada sociedad. Existían cinco principios básicos que hacen a esa estratificación, ¿sí? Eh, Entre los principales, que toda estratificación es característica de una sociedad, que esa estratificación persiste generacionalmente, es decir, que las posiciones, estatus, desigualdades existentes en una sociedad se reproducen de generación en generación, lo cual define la persistencia de determinados estratos o la organización de determinados estratos. Es universal en el sentido de que es una característica de todas las sociedades, pero variable, es decir, que los niveles de jerarquización, las desigualdades existentes en las sociedades es distinta en una de otra, es decir, hay sociedades más desiguales y sociedades menos desiguales, en donde este orden de jerarquía, digamos, no representa, o si bien representa distinciones de estrato, hay cierta movilidad o ciertos procesos sociales que hacen a una movilidad social de carácter este, ascendente, donde la desigualdad
se achica o la brecha de desigualdad se achica o es inferior, ¿sí? En relación a otras. Y estas desigualdades se apoyan en desigualdades que se dan en el plano de las creencias, la jerarquización y la estratificación se apoya digamos, refiere a desigualdades y estas desigualdades se apoyan en creencias, y la reproducción de discursos, de prejuicios, de tradiciones, que muchas veces operan como sistemas que sostienen o que eh, cristalizan la desigualdad existente en una sociedad. Y por otro lado, ¿sí? Otro de los principios es el de que en función de esta jerarquía se establecen o se generan identidades compartidas. Es decir, aquellos sujetos que pertenecen a un determinado estrato, que pertenecen a un determinado colectivo dentro de una sociedad, ¿sí? Eh, comparten significaciones, comparten valores, comparten ideas, comparten creencias, ¿sí? Es decir, nosotros si hablábamos de clases populares o si hablábamos de estratos populares, ¿sí? Quienes pertenecen a los estratos populares eh, pueden de alguna manera o comparten, ¿sí? Determinadas significaciones, determinados valores, determinados ritos, determinadas tradiciones. Lo mismo quienes eh, pertenecen a estratos altos, ¿sí? O estratos acomodados, ¿sí? Donde existen diversas o diferenciaciones en torno a los niveles de consumo, en torno al gusto, en torno a ciertas valoraciones respecto a lo social, ciertas valoraciones con respecto a determinadas tradiciones y hábitos, etcétera, ¿sí? Es decir, que lo que está diciendo ahí es que justamente los colectivos que están comprendidos en un determinado estrato o las personas comprendidas dentro de un determinado estrato comparten, ¿sí? Identidades, comparten valores, tienen sentidos similares, tienen sentidos comunes, tienen significaciones comunes eh, respecto respecto a la vida, respecto a lo material, respecto a lo cultural, em, en función de ese esquema de jerarquías. Gente, veo que acá me escribieron en el chat por el tema de pasarme documentos, nombre y apellidos. Eso no es necesario. Esta clase es una clase adicional con base en, no importa tanto la asistencia. Eh, lo más importante de esta clase es, o del encuentro de hoy, es que ustedes se lleven algo como para estudiar eh, y lleguen de la mejor forma al parcial que va a ser la semana que viene y que lamentablemente, producto de distintas instancias de suspensión y de imposibilidades, no pudimos contar con la clase entera la semana pasada. Entonces, no se preocupen por la cuestión de la asistencia. De esta manera, decíamos que eh, hay jerarquías, distinciones, desigualdades, ¿sí? O estratificaciones que refieren a esquemas de desigualdades que se dan en torno a lo económico, a lo social, a las desigualdades de género, a las desigualdades de sexualidad, las desigualdades étnicas y de raza, las desigualdades por razón de edad. Es decir, todo este cuerpo de desigualdades hacen a un esquema de estratificación y hacen un esquema de jerarquización en una determinada sociedad. Ahora bien, en función de reconocer esta idea de jerarquización que implica la estratificación, podemos diferenciar, ¿sí?
dos tipos de sistemas de estratificación, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos que no permiten, ¿sí? O que restringen la movilidad social entre uno y otro estrato, es decir, entre una jerarquía y otra, y los sistemas abiertos son aquellos que permiten esa movilidad tanto de manera em, ascendente como descendente o de manera horizontal. Hasta acá estamos. Sí, profesor, ahí Oh, estamos. bien. Em, Habíamos hablado que dentro de los sistemas cerrados encontrábamos la esclavitud, o podíamos referenciar a la esclavitud como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque justamente las personas que eran esclavas eran personas que representaban una propiedad, ¿sí? La propiedad de otro, o difícilmente, ¿sí? Pudieran salir de esa relación de propiedad eh, que se da en el marco de la esclavitud, ¿sí? Es decir, que los seres humanos en esa relación de esclavitud son seres humanos considerados como mercancías que podían comprarse o venderse. Ahora bien, esta esclavitud, hay formas de esclavitud moderna, ¿sí? Es decir, que la esclavitud no, eh, no ha quedado en la antigüedad, sino que hay formas, ¿sí? Modernas de esclavitud en las cuales se puede apreciar esta relación de explotación o esta relación de mercancía a la cual se someten a los seres humanos. Los trabajos forzados, la esclavitud por deudas, ¿sí? La prostitución, eh, la red de trata, la red de personas, el matrimonio servil, ¿sí? La explotación de mujeres y niños, ¿sí? Son formas, ¿sí? En las que la esclavitud se expresa en el marco de sociedades modernas, ¿sí? Otro de los sistemas, ¿sí? Más adelante en el tiempo, otro de los sistemas cerrados era el sistema estamental, muy asociado al esquema de organización del feudalismo o de este, eh, el sistema de organización feudal, ¿sí? En la cual se establecían ciertos estamentos y cada uno de esos estamentos referían a una jerarquía rígida de derechos y obligaciones, ¿sí? Esa jerarquía, en el marco del sistema de organización feudal, podría distinguirse entre campesinos que explotaban la tierra, usufructuaban la explotación de la tierra, ¿sí? Y que debían pagar una renta al señor feudal, el clero, los nobles, ¿sí? La nobleza conformada por el señor feudal o los nobles definidos como cercanos al rey o al monarca, ¿sí? Este, Eh, entonces, podríamos encontrar tres estamentos bien definidos: campesinos, clero, nobles y monarcas, ¿sí? Donde la movilidad social, ¿sí? Estaba fuertemente restringida. Es decir, había una jerarquía, ¿sí? Que ordenaba derechos y obligaciones, derechos y obligaciones del campesino, del clero, de la nobleza y la monarquía, pero que los sujetos no podían moverse libremente entre esos estratos, ¿sí? De hecho, hasta espacial y geográficamente, ¿sí? Se ubicaban de manera distinta. Eh, el, em, el clero espacial y geográficamente separado de la monarquía en torno de el clero viviendo en los monasterios, la monarquía, grandes castillos, y el campesinado y la clase pobre viviendo en aldeas por fuera o en los ámbitos rurales, ¿sí?
La obligación del campesinado era el de hacer usufructo de la tierra para sobrevivir y para producir para el autoconsumo, pero por el usufructo de esa tierra, ¿sí? Pagaba una renta al señor feudal. Señor feudal, ¿sí? Que tenía tierras y que se convertía en noble a partir de la distribución de tierra que imponía la monarquía, pero que a su vez, ¿sí? Ese señor feudal debía pagar, ¿sí? Un tributo al clero y a la monarquía, ¿sí? Como un conjunto de obligaciones que tenía para, o que respondían, ¿sí? A quienes pertenecían a ese estrato, ¿sí? Por lo tanto, la movilidad entre campesinado, nobles, clero era muy difícil, ¿sí? Es decir, el campesino que explotaba la tierra muy probablemente, muy difícilmente se convierta en el propietario de esa tierra, ¿sí? Muy difícilmente sea considerado un señor feudal o un noble por parte del jerarca o monarca. Eh, por lo tanto, lo que se ve ahí es un esquema bien definido en estamentos, este, donde las relaciones sociales son relaciones sociales entre estratos, ¿sí? Pero no hay una movilidad, ¿sí? No hay posibilidades de movilidad producto ¿de qué? De que se establecían estos derechos y obligaciones de manera rígida. Vos sos eh, campesino, campesino tiene digamos, como campesino, ¿sí? Y no propietario de las tierras, tenés determinado derecho y obligación. Como señor feudal que acumulaba tierras y cedía el usufructo de esas tierras al campesinado, tenés un conjunto, y por el usufructo de esa tierra recibía un tributo, tenés el derecho y la obligación o la obligación de pagar un tributo eh, para seguir manteniéndote dentro, ¿sí? Del esquema de nobleza, ¿sí? De noble o señor feudal, ¿sí? Em, por último, ¿sí? Otro de los sistemas cerrados que habíamos mencionado, a ver, era el sistema de castas, ¿sí? Un sistema cuya estratificación estaba basada en el estatus heredado o ascriptivo de las personas. Es decir, vos nacías en un determinado estrato y tu vida transcurría y morías en la posición en la que habías nacido o en la condición o en el estrato en el que habías nacido. Un sistema de casta es cerrado porque el nacimiento determina el destino social de las personas, es decir, el destino social de las personas está determinado por el lugar en el que nacieron, ¿sí? Por el estrato social en el que nacieron, independientemente de sus esfuerzos o méritos individuales, ¿sí? Este esquema o este sistema de castas se considera que es un sistema que por estas características, por ser cerrado, porque refiere, porque se define en torno a el estatus heredado, porque el nacimiento, hay como una especie de predestinación social en función del lugar en el que nace el sujeto o el individuo, en el que nacía el individuo, eso hace que sea un sistema de carácter endogámico. ¿Qué significaba eso? Que en realidad los sujetos de un determinado estrato solo podían mantener relaciones y reproducirse en términos de familia y organizar la familia y reproducirse solamente con aquellos sujetos de su mismo estrato o su misma clase, ¿sí? No había vinculación entre castas, ¿sí? La casta que podían diferenciarse en términos. La casta más alta, ¿sí? Ocupada por los sacerdotes, el máximo poder político y religioso, la casta conformada luego por los guerreros y los sacerdotes, la que integraban mercaderes, artesanos y campesinos, la integrada por los sirvientes y los esclavos y los parias, ¿sí? Que era aquella, ¿sí? Casta
eh, compuesta por gente expulsada, gente explotada o prisionera de guerra, y que tenían como función social o como tarea social, ¿sí? Lo que se denominaban las tareas más impuras, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué se habla de esta endogamia? Justamente porque eh, eh, la ocupación, la vinculación con otros miembros de su casta, la relación con los miembros de la misma casta y el fuerte, eh, la fuerte consolidación que eso tenía en el sistema cultural, ¿sí? Eh, lo define como un sistema cerrado de carácter endogámico, ¿sí? Tiene fuerte presencia la casta, o este sistema de casta, se apoyaba fuertemente en un esquema tradicional cultural, cuya expresión máxima se daba en ese esquema de organización social que tenía la India, pero que diferentes colectivos sociales o sociedades, sobre todo en el Asia, tenían esquemas similares, ¿sí? Pero ahí hay una fuerte consolidación y cristalización del sistema con base en la cultura, ¿sí? Bien, dentro de los sistemas abiertos, ¿sí? Habíamos hablado del sistema de clases, ¿sí? Que implicó el sistema de industrialización o la expansión de las relaciones sociales que se organizaron en base al capitalismo industrial. Este, eh, Diluyeron el sistema estamental, diluyeron el sistema de casta y lo reemplazan por el sistema de clases sociales, donde la estratificación social resultante, ¿sí? se da en base a la desigualdad o a la desigual distribución de la riqueza, el poder y el prestigio, ¿sí? Es a partir del capitalismo industrial donde empezamos a hablar, ¿sí? de esta idea de clases o de la organización social en clases, ¿sí? Clase baja, proletariado y campesinado, la clase media, trabajadores cualificados, técnicos industriales, esto ya más hacia un esquema de organización por clase adentrado al siglo XX, una clase alta, ¿sí? Donde está integrada por la burguesía industrial, el empresariado industrial u otro tipo eh, de capitalistas. Ahora bien, este esquema representado en el gráfico es un esquema inicial, ¿sí? Eh, en la mirada de Marx, ¿sí? Solo hablábamos de dos clases, que eran la clase proletaria y la clase burguesa, ¿sí? Esa idea de estratificación por clase en base a alta, media, baja, es más, digamos, se corre un poco de esa mirada de Marx y es una mirada que empieza, digamos, más o menos a tener como cierta particularidad a partir de cierta, mejor dicho, se ordena la estratificación, ¿sí? En base a este esquema a partir de más o menos mediados del siglo XX, ¿sí? En función del esquema de relaciones sociales de producción que adopta el capitalismo industrial, que bueno, eso ya lo vimos en el marco de procesos de producción como el Taylorismo, el Fordismo y otros esquemas que permitieron que haya como una, o que habilitan a esa diversificación de estratos entre bajos y medios, ¿sí? Pero que entre bajos y medios lo que se puede seguir viendo es que está la clase proletaria, ¿no? Em, Habíamos hablado de distintas perspectivas desde donde puede ser abordado em, esta mirada acerca de la estratificación. Em, Habíamos hablado de la estratificación vista desde el paradigma funcional, del paradigma del conflicto, del paradigma de la acción social, ¿sí?
la estratificación desde el paradigma de funcional, la estratificación como un esquema de orden que tiene una función, ¿sí? Y que debería promover mayores recompensas a posiciones más importantes que beneficien a toda la sociedad, como un esquema de promoción de la movilidad o como un esquema de impulso de la movilidad social. Eh, Dentro de este paradigma funcional hay tesis que han centrado su mirada más o que han exagerado o exacerbado la mirada sobre la idea, sobre este esquema de recompensas y que han transformado ese esquema de recompensa en un esquema de mérito y que a su vez eso da lugar a formas de entender el mérito, eh, digamos que se corren de la mirada más estructural para sostenerse en miradas más funcionales en términos de, bueno, la, el mérito personal organiza y ordena, ¿sí? Eh, lo que es un sistema meritocrático, ¿no? Un sistema social meritocrático en el cual se ordena un esquema de recompensas para estimular el desarrollo de determinados talentos, para estimular el esfuerzo de cada uno de los individuos que forman parte de un estrato, ¿sí? La tesis de Davis y Moore es la tesis sobre esta idea de una sociedad productiva, meritocrática, con un sistema de orden social basado en el mérito personal, ¿sí? Se fomenta el equilibrio de talentos y habilidades con posiciones apropiadas, muy asociada a esta idea del mérito, y reconociendo que la desigualdad, ¿sí? Se legitima en el apoyo de valores y creencias compartidas dentro de una sociedad, dentro de un estrato, dentro de los estratos sociales, ¿sí? Que hacen a esto que decíamos que son las expresiones o las formas a partir de las cuales se sostienen también esas brechas de desigualdad. El paradigma del conflicto, donde las diferencias sirven a los intereses de unos, desde el paradigma del conflicto, es decir, esta distinción en estratos y clases lo que está mostrando es un esquema que, en el cual la distribución de la riqueza favorece a algunos y eh, perjudica a otros, ¿sí? Favorecen a algunos grupos y perjudican a otros grupos. Que justamente en función de esa disputa eh, se, se- se, mm, se sostiene el conflicto social, ¿sí? Eh, con su condición de desaprovechamiento de las habilidades y talentos de los miembros de una sociedad, sometiéndolo a relaciones de explotación, eh, la idea de que ese orden de estratificación y la desigualdad que genera ese orden tiene siempre un esquema que se refuerza en la superestructura. eh, y desde esta perspectiva de Marx, pensar en distribuciones iguales implicaría concebir que toda recompensa y rendimiento debe darse en el marco de un sistema igualitario basado en el principio de que a cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Desde el paradigma de la acción, ¿sí? Eh, Weber considera que es importante entender esta influencia de lo económico, pero además en el esquema de organización social